¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos a la vuelta completa. 4 minutitos pasaron de las 6 de la tarde. Como siempre, vamos a estar con ustedes acá en la 530 hasta las 20. Vamos a repasar la agenda del día, de este día tan importante desde el punto de vista de lo político y de lo social. Pero además de ser importante en ese sentido, es un día que puede marcar un antes y un después para los trabajadores y las trabajadoras argentinas, lamentablemente para mal, ¿verdad?, de toda esa gran mayoría de trabajadores. ¿Por qué les digo esto? Bueno, porque Diputados está debatiendo la reforma. Nosotros ayer hablamos con la diputada Cecilia Moró, ni bien abrimos el programa, y ella nos decía que, bueno, se trabajaba para evitar la sesión. Evitar la sesión significa que, bueno, no lograron reunir el quórum para comenzar a sesionar, de modo tal que algunos diputados que responden a fuerzas provinciales, que no son ni peronistas, ni libertarios, ni radicales, reflexionaran y pusieran como un stop, un punto, una pausa, ayudaran a poner una pausa a este debate. ¿Por qué es necesaria hubiera sido necesaria una pausa en este debate? Bueno, porque hay un conjunto de artículos, por lo menos más de la mitad de ellos, que están referidos a cambios en las relaciones laborales, es decir, entre las empresas, las patronales y los trabajadores. Y esto es lo que en definitiva va a cambiarle la vida a las personas, a los ciudadanos. Tampoco está claro porque sigo preguntando y sigo escuchando y nadie lo tiene claro. Ahora en el debate supongo que se esclarecerá o lo sabremos después cuando termine el debate. ¿Qué va a pasar con esto en cuanto a retroactividad? Porque hay distintas opiniones. Vamos a tener que además en los días que vienen, si esto se aprueba, como hasta ahora parece indicar, porque bueno, el oficialismo dice que tiene los votos, ya vimos cuál es el comportamiento de algunos diputados provinciales que ya están listos para votarle la reforma laboral a Milei, que va a haber que consultar constitucionalistas, porque justamente varios desde el peronismo vienen diciendo que en el recinto están denunciando que esta normativa, esta nueva norma, es inconstitucional. Sabemos también que se intentará o se judicializarán algunos de sus artículos, algunos de sus pormenores, y veremos si se termina aplicando o no y qué derrotero sigue tras esta jornada de mucha tensión. Como siempre, no iba a privarse el Ministerio de Seguridad de la Nación, el gobierno, de reprimir a los manifestantes. Lo hizo en un momento además en el que ya había un movimiento de desconcentración, pero bueno, ese fue el momento adecuado para ellos, ¿no? Para alargar los hidrantes y para alargar los gases. Entonces, bueno, los diputados debaten la reforma laboral y, por supuesto, esto se está llevando a cabo en medio de una jornada de paro, que bueno, no abrí comentando eso porque la jornada de paro continúa. Es alto el acatamiento a la medida de fuerza. Todos los condimentos, medida de fuerza, debate en el Congreso, presiones, tensiones y además represión en las calles. Así empieza esta vuelta de jueves.
Sí, no sé, seguimos con ustedes en la 530. ¿Qué haces, Mastra? ¿Cómo andás? Hola Andrea Recupero, ¿cómo estás? Muy bien, acá atenta, como vos y como todo el equipo, a lo que está sucediendo, noticias en desarrollo, hechos en desarrollo lamentables, ¿no? Pero Sí, bueno. ¿cómo? Hay semanas que, bueno, a uno le pasa que ve la represión, que ve todo esto y que, bueno, estás enojadísimo, hay otras que ya estás saturado. Van variando, ¿no? Las emociones en torno a lo que uno ve de estos operativos del Ministerio de Seguridad. Pero hoy es tremendo lo que están votando. Es tremendo. Claro, hoy lo peor es lo que está sucediendo dentro del Congreso. A eso voy. Hoy lo peor es lo que está sucediendo adentro del Congreso. No terminé como de... Claro. Supuse que entendíamos, entendíamos. Sí. O sea, es tan terrible lo que están votando que claro que... ahí es donde cierra perfectamente el operativo policial, las vallas, todo eso, ¿no? Estamos llegando hasta acá. Y fíjate que vuelvo con la nota con Cecilia porque me pareció muy interesante la conversación. La pueden escuchar si quieren, porque está en las redes de la radio y también está en mis redes, en @anrecupero, en Twitter y también en Facebook. Porque estuvo muy buena la nota, porque además Cecilia, en un momento vos le preguntaste acerca de qué venía después de esto, y claro, y lo que viene es peor. Es peor, es peor. Es apretar más el acelerador. Van por la reforma previsional y por la reforma educativa. Claro, y le comentaba que a mí me comentaron y que ya hay información dando vueltas, y que yo esto lo chequeé, que también están pensando en una reforma electoral. También. ¿Para qué una reforma electoral? Bueno, para sacar las PASO, por lo pronto, para sacar las PASO. Y a ellos les sirve un montón. Claro. Sacar las PASO y perjudica muchísimo al macrismo. Sí. Sí, ellos tienen al mismo peronismo, entiendo también, ¿no? Ellos tienen una intención con la reforma electoral, que no sé si lo lograrán llevar, es que los diputados se elijan de diferente manera, en lugar de elegirse como se eligen ahora. Por circunscripción. Que se elijan por circunscripción y que se elija uno solo. Que no sé si les va a servir o no les va a servir. Le puede llegar a servir en algunos lugares, en otros se van a quedar sin representación. Claro. Pero ellos aspiran a eso, es decir, a centrar su capacidad electoral en las provincias donde ganan y dejar sin representación a los otros partidos. Después lo retomamos, pues tenemos toda la tarde, recién estamos empezando a dar la vuelta. Hasta las 20 con ustedes en la 530 vamos a recibir al diputado nacional de Unión por la Patria por la provincia de Santa Fe, Agustín Chiborrossi, que salió un minutito de la sesión para atender a la vuelta completa. Hola Agustín, un gusto saludarte. Andrea Recupero y Víctor Mastrangelo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Bien. Buenas tardes para los dos. Acá decíamos que todas las semanas hay represión fuera del Congreso por una razón u otra. Hoy, por supuesto, una vez más, pero es tan fuerte lo que se está debatiendo adentro que por un momento lo que está pasando con los hidrantes, lo que pasó con los gases, pasa como un segundo plano, ¿no? Es muy fuerte el paquete que los primeros artículos, entiendo que son los primeros 55, ¿no? Sí, la ley es una ley mala en todo, desde el primero hasta el último de los artículos. No hay ningún artículo que esté destinado a proteger al trabajador, a mejorar las condiciones de vida del trabajador. Es una ley que bajo ningún punto de vista va a generar puestos de trabajo. Sabemos que en la Argentina las leyes laborales no generan puestos de trabajo, lo que genera puestos de trabajo es la política económica, y hoy lo que tenemos es una política económica fuertemente recesiva, que no solamente no genera empleo, sino que, como está pasando con los trabajadores de FATE, genera cierre de empresas, por un lado. Es una ley, como dije recién, que no encontrás un solo artículo que estuviese a favor de los trabajadores. Es una ley que la modernización es un eufemismo trágico, porque en realidad traza 100 años, y lo de 100 años no es solamente figurativo, ¿no? La ley de 8 horas de jornada laboral obligatoria data de 1929, gobierno de Hipólito Yrigoyen. Ahora amplían la jornada laboral a 12 horas de trabajo, generando un retroceso absoluto. Es una ley que fracciona las vacaciones, con lo cual también
como trabajador te va a tocar una vacación cada 3 años, en el verano, que no te va a permitir llevar adelante una buena vacación con tu familia, y es una ley que lo que te genera, que tiene escondido un gran negocio financiero, que es el Fondo de Asistencia Laboral. ¿Qué es el Fondo de Asistencia Laboral? Es de los aportes que hacen los trabajadores al sistema, los empresarios al sistema previsional, es decir, al ANSES, y que se utilizan para pagar las jubilaciones presentes y futuras. De eso se retraen 2,5% de los aportes que hacen las pymes y 1% de los aportes que hacen las grandes empresas para constituir el FAL. El FAL es un fondo financiero. Cada una de las empresas tendrá que abrir su propia cuenta de la empresa única. Estarán autorizadas al estilo de las AFJP, financieras de la Comisión Nacional de Valores, como para llevar adelante esa política, para ser prestadoras de este servicio, y van a poder manejar todos esos recursos, que son 3 puntos del PBI, más de 3.600 millones de pesos por año, que van a poder ser utilizados por todo lo que significa, por todo lo que por el propio gobierno, que seguramente le va a encajar bonos del Tesoro a ellos mismos, digamos. Claro. Ahora, Agustín, ¿hay alguna posibilidad de que estos puntos, o este punto, el del FAL, no se apruebe? Bueno, es lo que estamos trabajando, ¿no? Hay muchos bloques que se han manifestado en contra, así que habrá que esperar la votación en particular. Esperamos tener el número necesario como para que este punto no se termine aprobando. Bien. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? Víctor Mastrangelo te saluda. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Agustín, si uno mira cómo fue el proceso de esta reforma, cuando ellos recién empezaron a promocionarla, tenía como un gran respaldo a nivel de la opinión pública, porque hablaban de terminar con la industria del juicio, hablaban de modernizar las relaciones laborales, pero a medida que se fue conociendo el contenido, este apoyo empezó a mermar al punto que hoy son más las opiniones negativas que positivas. ¿Considerás que puede llegar a ser un punto, más allá de lo que suceda en el Congreso, considerás que puede llegar a ser un punto de quiebre en el gobierno de Javier Milei y su respaldo en la opinión pública, esta reforma? Miren, hay victorias que yo digo que son a los birros, ¿no? Que se festejan una noche y que se sufren el resto del gobierno. Y esto se puede convertir en una victoria de estas características. Porque la verdad es que lo que nosotros vemos, tal cual vos lo estás expresando, es que la mayoría de la sociedad, en la medida que va conociendo los aspectos clave de esta reforma, va opinando y posicionándose en forma negativa. Y para eso fue necesario el debate que se dio en el Senado, el debate que se está dando hoy en diputados. Por eso el oficialismo lo que intentó fue trabar el debate hoy, aminorarlo, solamente ha permitido que 40 legisladores hagan uso de la palabra, y para un congreso de 257 legisladores, imagínense que para nosotros son 16 legisladores sobre 90 y pico, 93, 94, que somos los integrantes de nuestro bloque, digamos, ¿no? Así que, bueno, sin ninguna duda, que me parece que hay un debate en la sociedad que no le es favorable al gobierno. Yo siempre digo que las leyes de estas características pueden tener un resultado cuantitativo, que es cuántas manos, cuántos votos tiene cada en un sentido o en el otro la ley, y tiene ahí un resultado cualitativo. El resultado cualitativo el gobierno lo está perdiendo claramente, porque además no se entiende para qué está esta ley, porque es una ley que no genera puestos de trabajo, y además cuando hay recesión económica, el mercado laboral está ya naturalmente flexibilizado, ¿no? ¿O ustedes creen que no hay trabajadores que trabajan 1 hora o 2 horas más por día porque se lo pide el patrón? ¿Qué va a decir? ¿Que no? Cuando sabe que afuera hay 200, para cada puesto de trabajo hay 200, 300 trabajadores. ¿O ustedes creen que en la Argentina no hay trabajadores que están en gris, que una parte cobran en blanco y otra parte cobran en negro? Bueno, y así sucesivamente. Entonces yo creo que la reforma corresponde, lo dije ayer en la sesión, en la reunión de comisión, hoy las informaciones, las declaraciones de autoridad del Fondo Monetario me dan claramente, me ratifican, porque yo ayer dije que la reforma
responde a uno de los requerimientos del fondo. Hoy el fondo está celebrando esta reforma laboral. A eso iba justamente, que Juli Kozak, ¿no?, dijo que esta reforma, el mismo discurso del gobierno, o bueno, el gobierno el mismo discurso que el fondo, que podría reducir la informalidad y fomentar la creación de empleo. Ahora, no nos sorprende de Juli Kozak, no nos sorprende de Milei, nos sorprende de algunos diputados que se expresaron de esta manera en el recinto, y que, como el salteño Outes, bueno, por ejemplo. El tema ahí también hay una distorsión, ¿no? Porque no es que traicionan al bloque de Unión por la Patria, traicionan a sus propios votantes, claro, ¿no? Dejan de representar a sus propios votantes, porque son diputados que ingresaron por Unión por la Patria o por Fuerza Patria, que ingresaron con un programa, que ingresaron con una idea, que hablaron de frenar a Milei. Bueno, y todo eso lo dejan hoy sin representación a esos ciudadanos salteños que lo votaron por esta forma, por estas políticas. Lo dejan sin representación a ellos. Traicionan a sus propios votantes, no nos traicionan a nosotros. Y tendrán que dar respuesta fundamentalmente ante sus propios votantes. Sí. Te hago otra pregunta también interpretativa, si se quiere, Agustín. Sin duda es que el paro general de hoy fue un éxito, desde el punto de vista que fue muy acatado. Prácticamente no hubo movimiento en la sociedad, no solamente acá, sino en todo el país. ¿Vos crees que esto obedece solamente a que la gente está molesta con la reforma, o está tratando de transmitir también toda una situación económica que se está dando, donde la gente está sufriendo cada día más, ya no puede hacer frente a las cuestiones básicas de su vida cotidiana? ¿Hay otro mensaje detrás del éxito de este paro? Bueno, será un conjunto de cosas, ¿no? Está claro que cada vez más se hace la vida diaria y cotidiana de los argentinos, cada vez se hace más difícil. Y esta reforma laboral la va a hacer mucho más difícil, porque si vos tenés que trabajar 12 horas, olvídate del pluriempleo, ¿no? Uh-huh. Olvídate de tener 8 horas de trabajo y hacerte una changa de 2 horas más para completar tus ingresos, ¿no? La verdad es que todo lo que hace fundamentalmente tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Todo con complejizarle la vida al conjunto de los argentinos. Entonces me parece que seguramente hay situaciones distintas. Y hay convergencia de hechos. Quizás estemos en un proceso en donde la gota empieza a rebalsar el vaso, ¿no? Bien, gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenas tardes. Agustín Rossi, diputado de Unión por la Patria, él es de la provincia de Santa Fe, representa a la provincia de Santa Fe. Le preguntábamos recién por el diputado salteño, que hace instantes, ¿no? Lo informó nuestro compañero Pablo Caruso, Pablo Outes, diputado de Innovación Federal, que dijo: el modelo de reforma que se está actualizando sí sirve para el interior, sí sirve para nuestras pequeñas empresas. Tenemos un 50% de trabajadores informales, no conocen la jubilación, no han tenido acceso a un sistema de obra social. No soy mileísta, simplemente tengo un concepto de que la justicia tiene que ser para todos. Muchos no conocen el interior, y este hombre llegó a la banca como, bueno, peronista y miembro del bloque Unión por la Patria. Entonces, bueno, estos son los discursos que hoy hacen ruido, y de los que hablamos ayer con Cecilia Moró, y venimos hablando con varios dirigentes. La cito a ella, de hecho, porque bueno, fue la nota con la que abrimos la vuelta de ayer después del fin de semana largo. No tenemos más esta semana compartido así de fresco, de haber charlado con las fuentes, con los dirigentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Están mirando acá a estos diputados, ¿a quién responden? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están votando en contra de del voto que es soberano, de los que los llevaron hasta ahí y los sentaron y les dieron una banca? Hay muchas declaraciones para compartir con ustedes, obviamente lo vamos a estar haciendo a lo largo de la tarde, pero sí me gustaría... justamente, bueno, Germán Martínez también es cercano, ¿no?, a Rossi, pero hizo declaraciones interesantes más temprano y querría que las compartamos. Han ofrecido distintos packs. Está el pack quórum y después te levantas y te vas. Está el pack quórum, votación en general, y después te haces la crítica en la votación individual. Está el pack quórum, está me opongo en general y después voto los artículos en particular. Han ofrecido PAC a cambio de qué, no lo sé. 5 meses después del escándalo de la Banelco,
recién supimos el contenido de las cosas. Hay que mirar eso, lo que pasó en el Senado en el año 2000, y nosotros estamos absolutamente en contra, porque, presidente, este proyecto ingresó el 11 de diciembre, una comisión en el Senado y lo despacharon. Se encontraron con el movimiento obrero organizado en las calles, se encontraron con la caída del capítulo 11 del presupuesto aquí en esta Cámara de Diputados, patearon el tema en febrero ni se juntaron, directamente fueron al recinto. En el medio de todo eso, firmaron entre gallos y medianoche un acuerdo de transferencia de la justicia laboral del trabajo nacional con la ciudad de Buenos Aires, lo metieron en el discurso, lo metieron en el recinto en particular. Hay una moción. Permítame, No, sí, pero hay una moción. Estoy fundamentando, presidente. Bueno, es interesante lo que plantea Martínez, porque es un poco lo que se va a ver reflejado, entendemos hasta ahora con la información que tenemos, lo que se va a ver reflejado más tarde cuando se vote, entiendo, la madrugada. Después, estaban calculando 2 de la mañana, puede ser que se adelante, la otra vez en el Senado se adelantó. Hay que ver. Pero bueno, fíjense, ¿no? Toda esta ingeniería, lo que tiene que ver, lo que la está tejiendo la mesa política de La Libertad Avanza para hacer posible que la reforma salga. Y entonces cada uno está jugando un papel o desempeñando un rol para que dé el número y finalmente haya reforma. Martínez está hablando directamente de modificar voluntades respecto a lo que iban a votar mediante procedimientos no del todo claros. Sí, ¿no? Se está hablando mucho de la Banelco, pero en su momento, cuando ocurrió de la Banelco, bueno, tuvieron que aparecer pruebas, tuvo que haber... a ver, lo que digo es una Argentina que se le parece, pero no se le parece en tanto y en cuanto, yo no sé, de verdad lo digo y me preparo para que me digan lo que quieran. No sé si en esta Argentina escandaliza esto, como fue verdaderamente un escándalo y como fue parte del derrumbe del gobierno de Rúa, la renuncia de Chacho Álvarez, todo lo que vino después. Ya pasó. Y lógico, no fue un escándalo por tan eso. Cuader. Eso, y no fue un escándalo que Víctor, se sigue hablando un año que después. Yo no sé si a los ciudadanos les importa si hay un toma y daca de dinero, de veras lo digo, porque estamos viendo cosas y la sociedad está aceptando un retroceso en sus derechos impresionante que cuesta... que cuesta de verdad comprender cuáles son los argumentos por los cuales se hieren a sí mismos, se lastiman a sí mismos, destruyen su futuro, el futuro de los hijos. Ojo, la pregunta empieza a ser si esto no es el punto de quiebre como le tocó a Macri con la reforma previsional. Lo que yo le preguntaba, pero además se lo pregunto porque traje mediciones. No, está bien, ahora las vamos a compartir. Que ya estuvieron viendo la voluntad de los ciudadanos respecto al paro y el pensamiento de los ciudadanos respecto a la reforma laboral y cómo fue variando desde septiembre, octubre, cuando ellos la presentaron y empezaron a hablar, ahora, cuando se empieza a conocer realmente lo que tiene adentro este bicho. Excelente. Vamos a dejarlo para el otro bloque, para dentro de un rato. Quédense que tenemos esta información, claro, obviamente. Más allá de que les vamos a estar informando sobre los sucesos que están ocurriendo en este momento. La policía está avanzando sobre los manifestantes. Mientras charlábamos con Rosy, hubo forcejeos. En un momento también se hizo presión sobre las vallas. Explicaban el otro día, porque los que están los uniformados que están en torno de las vallas a veces ni se mueven, o sea, y explicaron que no se movían porque esas vallas son muy pesadas y bueno, y la verdad no sé, porque no se mueven, pero están cuidándolas. Hay detenidos. Hay detenidos, hay golpes. Hay detenidos. En principio la policía venía avanzando. Lo que se vio en la imagen, no le estaban disparando a la multitud, sino que la estaban empujando como alejándola de la plaza, pero sí hay detenidos. Así es. Ahí no están apuntando, están con las escopetas hacia arriba, digamos, ¿no? Bien. Pero sí están dispersando a la gente que quedaba en el Congreso y vemos por lo menos un detenido, estamos viendo. Siempre hasta ahora, ¿no? Siempre. Siempre. A esta hora, sí. 18:30, ya regresamos. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga.
corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas. Junín 365. Ariel Prat presenta Carna Prat. Rumba y 3 saltos en la boca. Junto a las murgas, atrevido por costumbre de Palermo y los amantes de la boca. Sábado 21 y domingo 22 de febrero en el Teatro Catalina Sur. Benito Pérez Galdós 93. Dejar de perderlo todo. Dejar de nacer sin nada. Entradas por Alternativa Teatral. Y felices Carnestolendas. Produce Don Narciso. Auspicia Somos Radio. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Nuevos asfaltos en San Eduardo. Finalizamos la pavimentación de un circuito que abarca las calles 24 y Rodríguez Peña. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría. Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. La vuelta completa. 2 horas. Todas las direcciones. Hasta las 20, Andrea recuperó en AM530. Una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. A mi ciudad y a mi jardín primitivo.
la mejor de la planta más dulce. Yo tuve la mejor flor, la mejor de la planta más dulce. Pero no, por no hablar de ciertas cosas. No, 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 no. Mejor no hablar de ciertas cosas. ¡Ya! Se entrega, saltando en picada la mexicana, un fugitivo se entrega. Pero no, mejor no hablar de ciertas cosas. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. Check. La mujer, el vidrio, el tornado, jardín primitivo, yo, la flor, saltando, fugitivo, no, 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 no. Y ustedes dirán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Que pasaron toda la canción. Mejor no hablar de ciertas cosas. Mejor no hablar de ciertas cosas. No les podemos contar todo lo que pasó en la tanda. No. Estamos tratando de recibir los mensajes que ustedes nos mandan al 11 3200 0530. Así que Carlos, que está como siempre con nosotros en la operación técnica, como todas las tardes, estaba acá con nosotros adentro del estudio. Tratando de desenredar. Arreglar el WhatsApp. Esto es un QR, ¿no? Es un el QR del WhatsApp, que está pero muy rebelde y no quiere saber nada con nosotros. Pero además, de paso que vino acá, me cerró todas las páginas que yo estaba visitando. ¿Para qué quiere tener todas esas páginas abiertas? Yo había guardado unas cositas para ir comentando. No importa, te perdono, Carlos Di Mare. Santi Martínez está Santi Martínez. Le vemos la mano, los tatuajes, las pulseritas, todo. Está Diego Mayo también, que hoy es 7:30 empezó, ¿no? 7:30, arrancó tempranito. Sí, bien, sí. Tranquilo. Arrancó temprano. Sí, arrancó temprano, 7:30, 8, y todavía sigue con el mismo ímpetu, la misma ansiedad que tenía a las 7:30. 18:40. Le doy la bienvenida a Lucía Portos, subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires. Lu, bienvenida. Estamos conversando por teléfono. Hoy estamos jornada de paro, Lu.
Así que, bueno, contame cómo lo estás observando vos a esto que está pasando adentro y afuera del Congreso de la Nación. Hola, ¿cómo andan? Hola. Bueno, acá estamos, qué sé yo, un día muy especial, ¿no? Me parece que se junte lo que está pasando adentro con lo que está pasando afuera del Congreso y con el cumpleaños de Cristina, lo que está pasando también en su casa. Sí. Nos da mucho para pensar, ¿no? Hace un ratito Cristina salió al balcón a saludar. Sí, salió al balcón a saludar a la gente que estaba con ella ahí, que le llevaron un montón de cosas lindas, entre ellas muchos globos de los que vuelan para que ella los pueda tocar. Sí. Y bueno, yo pensaba cómo es necesaria, como condición necesaria que Cristina esté presa para que puedan hacer este avance sobre los derechos del pueblo, ¿no? Cómo nos coarta en nuestra organización, nos coarta en la contundencia también política el hecho de que nuestra jefa, nuestra líder esté privada de su libertad e impedida también de reunirse, ¿no? Digamos, cosas que hablan de una proscripción de hacer no política, en definitiva, o sea, no es eso lo que están cercenándole a Cristina al darle, son 4 horas semanales, ¿no? Que puede recibir visitas. Sí, claro, es una proscripción una proscripción a la vieja usanza, ¿no? Como claro. No solamente prohíbe el hecho de votar y ser votada, sino también, o sea, sus derechos políticos, sino también la posibilidad de reunirse, de hacer política, de pensar con otros y de poder estar en contacto con nosotros, que en definitiva necesitamos de su sabiduría, de su liderazgo para poder construir siempre lo que viene. Y bueno, y eso es condición para que hoy el movimiento popular esté desorganizado, ¿no? Y con dificultades para frenar este avance que de otro modo, si Cristina no estuviera presa, bueno, sería más dificultoso para el gobierno, me parece. Sí. Un avance que al corazón del proyecto nacional, ¿no? Y, la idea de la patria soberana, esto ataca ese corazón. Justo también un día después de lo que pasó con FATE, que para nuestra zona acá es importantísimo, hay un montón de compañeros que trabajaron o que trabajan en esa, o que trabajaban hasta ayer en esa empresa, y se nota la incidencia que tiene en el desarrollo local cuando la industria florece, ¿no? Y cuando se retira, lo único que vemos, por lo menos hace un tiempo, a esta parte, lo único que vemos son conflictos y familias que van perdiendo sus derechos. Entonces, no digo para no dejar las cosas en abstracto, porque si no siempre parece que lo que peleamos son ideas, ¿no? Y en definitiva lo que se pelean son las vidas. ¿Cómo son las vidas de las personas en lo cotidiano? Sí, mientras tanto el presidente está en su mundo, ¿verdad? Hablando ante, un auditorio que en principio habla otro idioma, ¿no? Un auditorio que habla otro idioma. A mí me asombra que el presidente va a pedir ayuda y después a llevar sus triunfos siempre al verdadero conductor de este proyecto, que evidentemente es Trump, que está fuera de la Argentina, haciendo un gesto de vasallaje colonial que no solamente es material, político, sino también es simbólico. Porque siempre que suceden cosas en la Argentina a nivel doméstico, Milei termina yendo o a resolver o a festejar a Estados Unidos, y bueno, me parece que en ese sentido hay algo de lo explícito que hace que también nos llame la atención, ¿no? Como conocedores de nuestro pueblo, de que el pueblo se la banque tan silenciosamente, ¿no? Y hoy hablábamos con un dirigente sindical y decíamos, bueno, creo que estos últimos 15 días, si bien evidentemente no nos sirvieron para frenar la ley, sí nos sirvieron para poder instalar la conversación y para poder generar conciencia popular en torno a lo que significa la ley de reforma laboral, más allá del resultado coyuntural que se tenga hoy. Sí, esto es verdad, y nosotras lo conversamos en este espacio, ¿no? Que se estaba discutiendo el tema ganancias, el de financiamiento de las provincias, y nos estaba discutiendo el núcleo de esta reforma que cercena derechos, que retrocede
que retrocede en el tiempo muchísimo, ¿no? Ya 12 horas, que se establezca 12 horas de jornada laboral, ya lo demás no importa. Todo lo demás no, o sea, es horrible también, pero ya con un solo punto de esta reforma tendrían que darle pulgar abajo y bueno, y dar otro tipo de debate en la sociedad, ¿no? Pero es cierto, se instaló ahora, después de la aprobación en el Senado y que se cayó todo el paquete de ganancias. Sí, y que se logró con distintas estrategias, por este grado de descoordinación que tiene nuestro campo, de algún modo, con diferentes formas, romper el cerco mediático, ¿no? Yo veía los canales de televisión, tanto hoy como ayer anoche, e incluso los más gorilas, los medios de concentración más hegemónicos en términos de discurso, tienen que reconocer que hay cosas dentro de la ley que son retrocesos a épocas de esclavismo. ¿Vos notás, ¿no?, que esto está sucediendo? Sí. Sí, les resulta muy difícil poder defender la ley. Incluso a periodistas entre comillas, enrolados en una falta total de objetividad, no en una línea ideológica. Que bancaron todo, digamos, todo del gobierno, pero esta no. Sí, siempre es, bueno, no podemos bancar esto, pero el kirchnerismo es peor, ¿no? Como esa cosa que queda medio corta después de estos años. No sé cuánto tiempo más ese argumento, ¿no? Porque ya hay un montón de otras cosas que discutir de esta agenda. Y bueno, eso también es un desafío para el kirchnerismo, para el peronismo, poder instalar una agenda que aparte todas esas sombras que instalaron los medios de comunicación con respecto al kirchnerismo, ¿no? O sea, también hay que hacer algo en ese sentido, Lu. Sí, y además, por ejemplo, yo empiezo a notar algunas cosas, tipo, bueno, el modelo del gobierno está bien, pero va más rápido, va más rápida la desindustrialización que la cooperación de los precios. Exacto. ¿No? Como algunos peros, algunas fisuras que se empiezan a dar dentro del discurso oficial, que eso no evidentemente todavía no impacta en el Congreso, ¿no? Un Congreso donde no tenían diputados cuando iniciaron el gobierno y hoy tienen quórum propio, o bueno, propio no, pero un quórum sencillo conseguido con aliados, a base de obras, ¿no? Me parece que en eso es muy interesante lo que dijo Germán Martínez, lo que casi denunció Germán Martínez respecto de los PACs. Sí, lo escuchamos hace un ratito. Que nos habla de una negociación ya en términos de suscripciones, ¿no? En suscripciones a plataformas digitales, el PAC tal, el PAC aquel, el PAC fútbol, y habla de negocio, ¿no? Bueno, ¿cuánto sale adherirme a tal PAC o a tal otro o a tal otro? Y eso en la Argentina nosotros sabemos de qué se trata. Me parece que es muy valiente de parte del diputado ponerlo así sobre la mesa también, para lo que viene después, porque la ley se sanciona un día y después la ley tiene un rodamiento, ¿no? Que tiene que ver con la legitimidad que construya a nivel popular y también tiene que ver con lo que hagan los tribunales con ella, ¿no? También hay algo ahí para pensar. Y bueno, todo está iluminado, todo está... Ahora, ¿no?, que transcurrió mucho tiempo y que pasaron los meses, incluso los años, desde el macrismo hasta acá, ¿no? Uno mira toda la película y ve una como una sintaxis, ¿no? Hablando de conversación, como algo que está como muy bien amalgamado, ¿no? Todos los pasos que va dando la derecha y mirás para atrás y decís, por esto hicieron esto, por esto hicieron aquello. No hay nada casual, y justamente toda la persecución judicial a Cristina y a los dirigentes del Campo Nacional y Popular tienen que ver con confluir hasta este momento, sin duda. Sí, romper los diques que limitan el avance, y yo recuerdo, creo que lo dije 150 veces en este espacio, pero 151. Macri hicieron lo mismo, pero más rápido, ¿no? Claro, entonces, sí. Presión. Lo dijo, de alguna manera lo escucharon a Macri cuando lo eligen a Milei.
No, Macri lo que hace es decir aquello que se programa en su espacio, ¿no? Claro, no, está bien, pero digo... Lo mismo, pero más rápido, y vino Milei y hizo lo mismo. Exacto, pero por eso el Círculo Rojo lo escuchó Macri. Sí, necesitamos uno que lo haga más rápido. Vos no, a otro, que lo haga más rápido. Que no tenga escrúpulos, que no tenga... Porque además, Lu, si uno se mete un ratito en la sesión, tanto la del Senado como la de ahora, y te pones a escuchar, no tienen ningún reparo en defender esto. No hay eufemismos, defienden esto, defienden esta reforma, con argumentos completamente falaces, pero la defienden. Totalmente, y a mí siempre también otra cosa interesante para pensar es que en este momento en el Senado está la comisión discutiendo la baja de la imputabilidad, ¿no? Sí. Es por un lado el recorte de los derechos, y por el otro lado el avance punitivo, el avance represivo, las dos cosas tejidas, unidas, y hay personas que son importantes en esa, si bien los proyectos siempre exceden a las personas, hay personas que son importantes en este engarzarse, ¿no? De las cosas. Sturzenegger es una persona importante que viene pensando esta Argentina, o la entrega de la Argentina hace décadas, y cada vez que le toca estar lo corrobora, y Patricia Bullrich es otra persona, ¿no? Que hay que mirar cómo no se amilanan, cuando les toca estar fuera del poder, están pensando qué es lo que van a hacer cuando vuelvan, y me parece que en esa contundencia o en esa constancia en sostener el objetivo, después está la velocidad que le imprime, en este caso, el desarme de la oposición que se produce en torno a la persecución política, ¿no? Tal cual. Está bien, es imposible pensar en una cosa sin la otra. En esta Patricia Bullrich, casi todopoderosa, que tiene patas en el Ejecutivo, que tiene patas en el Senado, que tiene su proyecto aprobado, pero que ahora está en diputados, y mientras tanto ella discute la de baja imputabilidad en el Senado, sin pensar en la Cristina encerrada en su casa, ¿no? Me parece que son cosas hasta cinematográficas en términos de lo simbólicas que son. Bien. Bueno, Lucía, voy a saludar a Natalia y le vamos a ceder la palabra a ella entonces en los próximos minutos. Así que bueno, prometer al aire que nosotras tenemos que hacer un programa, ¿cómo se llama esto? Presencial. Sí. Y después ir a tomar una cerveza. Perfecto. Bueno, poné la fecha. Apúrense. Poné la fecha. A mí no me gusta la cerveza, pero por ustedes la tomo. No, pero podemos tomar otra cosa. Claro. No hay problema. Un trago, Lu, puede ser. Puede ser. También. Bueno, lo intentaremos. Dale. La semana próxima, Lu. Ahí está, me quedo conversando con Natalia. Besos, compañeras. Abrazo. Era Lucía Portos, quien estaba conversando con nosotros. Y ahora, bueno, voy a saludar a Nati Salvo, que es abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente de Julio, parte de la conversatoria de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás? Hola, André, ¿cómo andan? Bien. Víctor, ¿cómo están? Bien, todos bien. Hola, Nati. Con miedo de que no te escucháramos como la semana pasada, pero estás bárbara, se te escucha perfecto. No, ahora se escucha perfecto. Sí. Bueno, Natalia, mira, quiero más allá de que vos tendrás que hacer tu reflexión sobre lo que está ocurriendo, también me gustaría que nos cuentes, porque hasta ahora lo hemos preguntado mucho y ya es como una zona gris. Y vos sos una especialista. ¿Qué pasa con esta reforma laboral si se aprueba? Porque hay muchas cosas que algunos están señalando, algunos diputados lo están denunciando dentro del recinto, lo hicieron también algunos senadores, que es inconstitucional. Es que la verdad que para llegar a esa conclusión, que parece hasta politizada, no lo es, o partidizada, porque es contraria a todo el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Ajá. Desde la protección, mira, este artículo dice: el trabajo gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador. Ajá. El trabajo, no el capital financiero. Ni siquiera distingue entre trabajo dependiente y trabajo autónomo. Y después de eso, este artículo habla de la protección a una remuneración justa, que te alcance para poder vivir. Habla de la protección contra el despido arbitrario, que es el despido sin motivo, el despido sin causa, y que es justamente con lo que termina el famoso FAL, o Fondo de Asistencia Laboral.
habla de la jornada limitada, y esta reforma lo que hace es extender la jornada máxima legal a 12 horas. Sí. Habla de la libertad sindical y del derecho de huelga, y esta reforma lo que hace es ampliar los servicios esenciales y terminar virtualmente con el derecho de huelga. Ese mismo artículo 14 bis le dice a los gremios que tienen el derecho a negociar convenios colectivos de trabajo y que sean vigentes, y esta ley va contra la ultraactividad de los convenios. Entonces, es imposible predicar la constitucionalidad de esta ley en muchos de sus aspectos, pero bueno, han logrado que hablar de la inconstitucionalidad sea hablar de la angustia del juicio, hablar de la inconstitucionalidad sea hablar de una justicia laboral que en teoría y a juicio de la derecha es parcial. Entonces, ya con dar una discusión estrictamente jurídica, esto es inconstitucional. Y creo que el punto de la política va no solamente de la mano de plantear que esto es inconstitucional, sino que es una reforma esclavizante, empobrecedora de verdad, que legaliza el estatuto de la esclavitud, que atenta incluso contra el pequeño y mediano empresario porque le aumenta los famosos costos laborales. Entonces, por todos los wines, digamos que es inconstitucional. Bien, bien. ¿Y qué pasa con la retroactividad? Es que ese es el gran punto. Dicen que hacemos terrorismo, pero las leyes no son de aplicación retroactiva, pero sí se aplica a las situaciones jurídicas vigentes. Supongamos que vos estás trabajando actualmente y se establece el fondo de cese laboral, el día de mañana te van a despedir a través del FAL. Algunos dirán, no, pero vos tenías el derecho adquirido, y yo participo de esa opinión jurídica, de que cuando estabas trabajando tenías ese sistema de remuneración. El tema es que eso lo van a definir los jueces y en última instancia la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué esperanza queda en ese sentido? Claro. Por eso no es una discusión jurídica y es política. Claro. Qué difícil, claro, por eso cuando preguntamos sobre este punto, las opiniones son muy distintas. También puede pasar lo mismo a la hora de llegar a un juicio laboral con el juez que tenga que fallar, ¿no? En cada caso en particular. Irán sentando la jurisprudencia y bueno, y se verá futuro. No por casualidad, André, es que también están terminando o cumpliendo el sueño de la derecha de traspasar los tribunales históricos del trabajo de 1944 al ámbito de la ciudad de Buenos Aires, justamente por este tema. Vos fíjate que creo que lo que decía Lu es central y lo decías vos también respecto de la derecha. Hay que leer este gobierno sin solución de continuidad con el gobierno de Macri. Claro. Vinieron a hacerlo más rápido y de manera desembosada. El gobierno de Mauricio Macri ya pavimentó el camino de la narrativa y el discurso público para decir que los jueces laborales eran una justicia cooptada y que por esa justicia no podíamos despegar económicamente, que los abogados laboralistas éramos unos mafiosos, que los dirigentes gremiales tenían que estar presos, que el derecho del trabajo era un derecho desigual, que era una ventaja, que era un privilegio, y bueno, fueron atacando todas y cada una de las columnas vertebrales de la protección laboral. El otro día leí una nota muy interesante en Tiempo Argentino, no recuerdo el autor, pero hablaba de justamente cómo fue posible que los trabajadores acepten esta pérdida de derechos. Y bueno, justamente fue un camino que se fue construyendo muy de a poco, con todo este discurso de la derecha del mérito, del éxito individual, de la innecesariedad de cualquier tipo de instancia colectiva. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Vinieron contra la casta y cómo puede ser que ahora olvide gran parte de la población que está Patricia Bullrich, que hace 3 gobiernos que viene cagando a los jubilados, digámoslo en criollo, Sturzenegger, que fue el actor de Mega Canje, y Caputo, que hace escasos años nos mega endeudó. Claro, así es. Entonces, eso se acepta solo en la instauración de una verdadera batalla cultural. Y André, yo asistí también azorada al inicio de este debate cuando un diputado por Salta, no recuerdo el nombre, reivindicaba o pedía un homenaje al coronel Cáceres por el operativo Independencia. Entonces, también desde este lado de decir, no, pero es muy largo, que no nos van a escuchar, que el TikTok...
que esto, que lo otro, y que son discusiones viejas, y están hablando de Roca, están hablando de la Semana Trágica y están hablando de reivindicar la última dictadura cívico-militar. Bertrand Bell. Entonces, efectivamente, esto está precedido de una batalla cultural. Sí, tal cual, tal cual. Natalia, ¿y cómo ves vos el tema de los sindicatos? Porque también te escuchaba y digo, bueno, también fueron demonizados los dirigentes sindicales, algunos con razón, ¿no? Hicieron méritos, ¿sí? Pero bueno, no todos son iguales y no todos trabajan y se desempeñan del mismo modo. También fue parte del proceso que nos trajo hasta acá. Claramente, y yo creo que ahí hay que distinguir, ¿no? Yo siempre traigo la misma frase de Jauretche, pero me parece ejemplificativa. No vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos, algunos pibes o pibas, y me refiero a la institución sindical, que es lo que en definitiva la derecha quiere, ¿no? Un mundo sin sindicatos, un mundo de patrón costas, donde también se lo reivindique, como hizo la otra vez Venegas Lynch. Sí. Pero digo, esto también es consecuencia de cierta pasividad y no representación de intereses legítimos por parte de determinada cúpula sindical. Y también, bueno, ver que está el frente sindical, que siempre existió el sector colaboracionista, por decirlo de una manera elegante, o detractor, y un sector combativo. Sí, yo lo escuchaba hoy a Sergio Palazzo, pero también hay otros dirigentes gremiales, a Pablo Moyano, a Abel Furlan, y que la verdad que sería injusto ponerlos en la misma bolsa. Pero tampoco basta con que ya digan la CGT le hizo el primer paro el 24 de enero a Milei y que frenó el decreto de necesidad de urgencia 70/23. Y no, ya no basta eso. Uh-huh. Clarísimo. Bueno, Natalia, te mando un abrazo y vemos si nos reencontramos la próxima semana. El próximo jueves. Un abrazo enorme para todos y todas. Dale, abrazo grande. Natalia Salvo estuvo conversando en la vuelta completa sobre la reforma laboral, estas cosas que nos inquietaban, el tema de la inconstitucionalidad, el tema de la retroactividad, bueno, y el análisis, ¿sí?, de Lucía y de Natalia, como todas las semanas. Nos vamos a dar la media vuelta y cuando volvemos, ¿qué tenemos? Tenemos las encuestas y tenemos regalitos para nuestros oyentes. Regalito. Ya adelantó. Sí, sorteo. Regalito para nuestros oyentes. Sorteo. Ahora venimos. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. Comunidad Lomas Segura. Descarga la app Seguridad Lomas desde tu teléfono y activa una alerta en caso de emergencia. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín.
Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Refaccionamos el Centro de Salud Presidente Perón. Renovamos la instalación eléctrica, reacondicionamos el sistema de gas, refuncionalizamos distintos sectores y colocamos un desfibrilador externo automático. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. La vuelta completa. Aire de radio para dar vueltas sin marearse. De 18 a 20, la vuelta completa. Andrea Recupero en AM530. Somos Radio. Pero su galera
champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Buena música en esta vuelta de jueves. Hace falta, están sesionando los diputados. Última noticia, La Libertad Avanza decidió acortar su lista de oradores. Evidentemente quieren apurar la votación que estaba prevista como estaba aprobada la lista, como a las 2 de la mañana. Veremos ahora si al acortarse la lista tenemos información sobre a qué hora aproximadamente se votaría. Pero les dijimos que teníamos regalitos para ustedes y los tiene Mastrangelo. ¿Qué tenemos? Vino Finca Gabriel, ¿no? Finca Gabriel, de Mendoza, Argentina. Blanc de Blancs. Vino natural, atención, con baja graduación alcohólica. Bien. Te podés tomar toda la botellita. No, bueno. Me fui un poquito, ¿no? Sí, cada uno sabe lo que puede tomar. Somos Radio quiere celebrar con vos. Sorteamos 2 vinos, Finca Gabriel. 1 por oyente, para que no falte en tu mesa. Desde San Carlos, en el Valle de Uco, Mendoza, podés ganarte una botella de Malbec, Merlot, Syrah, Tempranillo, Rosado Dulce o Blanco Dulce. En este caso es un blanco. ¿Cómo participás? Bueno, es muy fácil. Envías un mensaje de WhatsApp al 11 3200 0530 con el siguiente texto: quiero brindar con la 530, tu nombre y los últimos 3 numeritos del DNI. Tenemos 2 botellas para sortear. 11 3200 0530. Quiero brindar con la 530. Esa es la consigna. Participen, que ya está Dieguito Mayo preparado, ¿sí? para el sorteo. 5 graditos de alcohol tiene. Bueno, algo tiene. Bueno, les digo, yo me voy a tomar un Bantú porque ya me lo serví. Recién entré al estudio y me lo olvidé en la máquina, así que tuve que salir a buscarlo. Gracias Café Bantú, el café de la radio, por el aroma y el sabor de cada día. Probalo en tu casa, también en la oficina. Es café de especialidad, tiene máquinas expendedoras de última generación. Comunícate al 11 58 96 28 30 o www.cafebantú.com.ar. En Instagram lo encontrás como @cafebantú, una leyenda de aromas y sabores que inspiran. Bantú. Excelente, 19:14 minutos, estamos dando la vuelta con ustedes acá en la 530 y bueno, por supuesto, seguimos charlando, viene charlada la tarde. Viene charlada la tardecita, sí. Me hizo acordar hay un tango, ¿no? Que dice, charlemos la tarde, es triste. No me acuerdo el nombre del tango, pero tal vez lo sabe Luis Brustein, periodista, columnista de Página 12 y de La Vuelta Completa. ¿Cómo estás, Luis? Hola, los escucho muy bajito. Bueno, ahí corregimos. A ver, vos indicanos si mejora. Ahora. Un poquito más, pero igual un poquito más. Bueno, vamos a bajar nosotros el retorno, porque sí, a mí me subió el retorno acá. A ver. Ahí, Luis, ¿cómo vamos? Ahí está mejor. Dale. Buenísimo, Luis. Bueno, tema insoslayable tenemos esta tarde, ¿no? Sí. Pero yo creo que es importante, o sea, como se viene hablando mucho del contenido de la reforma laboral, se viene hablando mucho del debate, de quién vota a favor, quién vota en contra, quién dio el quórum y quién no, y quién no, digo. Sí. Y yo creo que hay un elemento que a mí, te digo la verdad, esta mañana cuando empecé a ver las imágenes, yo vivo cerca de Constitución, además, ahora cuando estoy acá en Buenos Aires, impresionante el paro. O sea, muy hacía mucho tiempo que no veía un paro tanto acatamiento a un paro, más allá de de que hayan participado el transporte y sobre todo los colectivos, ¿no? Sí. Pero incluso los colectivos, vos veías muy pocos colectivos, normalmente salen, los dueños de los colectivos salen cuando hay paro, incluso cuando hay paro del gremio mismo, ¿no? Y esta vez era impresionante la ciudad, las terminales, estaba absolutamente
sin gente, ¿no? Incluso los comercios, muchos comercios cerrados, algunos comercios de cercanía abiertos, pero el centro de la ciudad estaba absolutamente paralizado, no había nada. Yo creo que ese es un dato que tiene que servir para la reflexión, sobre todo de los libertarios, de Milei y de los peronistas que han habilitado que se discute y que se apruebe esta reforma laboral. Hubo encuestas que demostraban que efectivamente había mucha gente lo rechazaba. Más del 70% de los argentinos estaban de acuerdo con la convocatoria de la CGT. Y esta es una CGT debilitada, no por las corrientes moderadas que siempre las tuvo, sino que este país ya no es el país donde el 90% de los trabajadores estaban en la formalidad y estaban sindicalizados. Ya no es la CGT de la época de la sustitución de exportaciones o del capitalismo industrial. Es una CGT que no tiene tanta fuerza a nivel de la sociedad. Y sin embargo, yo creo que incluso podría decir que el paro, más que representativo de la CGT, fue representativo del conjunto de la sociedad, o por lo menos de una gran mayoría del conjunto de la sociedad. Y yo digo esto a pesar de que es evidente que la gran mayoría no leyó punto por punto el contenido de la ley. Hay algo que supera incluso ese conocimiento pormenorizado, ¿no? Yo creo que lo que trascendió a la sociedad es el espíritu de la ley, ¿no? Porque la ley asume está planteada como siempre que hay, cuando se legisla en contra o salen decretos en contra de los discapacitados, ¿no? Se piensa que los discapacitados son delincuentes que simulan su discapacidad y que con los jubilados igual. Siempre se los estigmatiza como si fueran delincuentes. Y en el caso de esta norma, lo que trasciende como espíritu de esa ley es que los trabajadores que están que mira a los trabajadores como algo molesto con lo que tienen que convivir, no hay, y la mayoría de este país son trabajadores informales, formales, trabajadores en una oficina o en donde sea, pero son poquitos, ¿no? En comparación los empresarios, ¿no? Y está escrito con ese espíritu, ¿no? Claro. Todo lo que sea trabajador no tiene derechos, estamos conviviendo con ellos medio como obligados. Esa es la sensación que transmite una norma que le saca todos los derechos al tipo sobre su vida, ¿no? Digo al tipo y me incluyo, porque yo también soy trabajador, pero, o sea, le quita toda la posibilidad de decidir sobre su propia vida. Claro, porque no era lo que hablábamos recién, o bueno, venimos hablando de este tema hace mucho, Luis, pero no solamente nos afecta o nos afectará en cuanto al vínculo laboral, sino a lo que queda para fuera del vínculo laboral, que es el tiempo, ¿no? No queda tiempo para nada. Imagínate una jornada de 12 horas, y además con banco de horas, con que un día tu empleador te puede decir, bueno, nada, hoy te quedas 14 horas y mañana 4. No podés estudiar, no podés tener una actividad, hacer un deporte, no podés organizar tu vida familiar, quién lleva y quién trae los pibes a la escuela, o sea... Sí, más que nada te desordena completamente. Claro. O sea, para el que quiera tener otro empleo, digamos, como está en este una vida. O sea, entiendo lo del pluriempleo y digo, bueno, se entiende. No, digo eso porque es la forma como está. Sí, como está planteado hoy. El mercado de trabajo, claro, ¿no? Tal cual, pero también una vida, mucha gente estudia y trabaja
Y bueno, y es un esfuerzo enorme tener un laburo de 8 horas mínimas, y después tener que viajar, llegar a la universidad, hacerte un tiempo para estudiar. Por eso mucha gente también tarda mucho tiempo en graduarse, porque no es lo mismo graduarse sin trabajar que trabajando. Pero bueno, no solamente en los vínculos laborales, ¿no? También todo hacia afuera. ¿Te acordás que Cristina justamente era la primera que dijo, nos desorganizaron la vida cuando llegó el macrismo, era, ¿no? Pero bueno, mirá al punto que llegamos. Hay la idea que está, yo creo que en el sustrato de esta norma, y en general de todo lo que viene haciendo este gobierno, es la creación de una sociedad con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, porque a los trabajadores, a los discapacitados, a los jubilados, les quita derechos y a los empresarios les saca impuestos. ¿No? O sea, hay una cosa ahí desigual en cómo funciona este gobierno. Es muy evidente eso, ¿no? Uh-huh. Pero yo vuelvo a repetir, ojo, aquí hubo la forma de acatamiento al paro está tirando un dato muy fuerte de la realidad para el gobierno. Para el gobierno y para esos gobernadores de origen peronista o que se definen como peronistas que tratan de negociar leyes tan importantes en contra de los trabajadores por pequeñas migajas que le concede y que además por ley se las tendrían que dar sin extorsionarlos, ¿no? Pero yo creo que es un dato importante porque eso quiere decir que van a pagar un costo político alto. Claro, sí, eso decía Víctor hace un rato. Exactamente. No lo escuché porque estaba mirando la represión que había afuera. No te privás de nada. No, lo que pasa es que... Sí. Ahora vos sabés, es mucho más importante el tema del acatamiento del paro que la represión, porque la represión es lo que los tipos quieren mostrar todo el tiempo, ¿no? La buscan ellos, porque realmente yo lo estuve siguiendo y esta vez no hubo encapuchado nada, o sea, salieron y en determinado momento empezaron a tirar gases y empezaron a tirar y a buscar gente para detener. Había gente que protestaba porque no había habido una movilización y todo ese debate lo pongo no lo pongo en los términos así de juzgar a nadie, lo pongo en términos concretos. La CGT, el argumento de la CGT tiene cierta razonabilidad en el sentido que vos haces un paro donde también para todo el transporte es muy difícil garantizar que la convocatoria sea importante. Y si la convocatoria no es importante, los medios se iban a centrar en una convocatoria esquelética y no le iban a dar importancia al acatamiento o a la importancia del paro, ¿no? Y es razonable. Como es razonable, también la otra posición que planteaba convocar. Pero creo que es una discusión que en este caso no corre que sea para juzgar o levantar el dedo. Uno puede estar de acuerdo más con uno o menos con el otro, pero a ese nivel. Otra cosa distinta son los que plantearon en algún momento morigerar la ley preservando las medidas que afectaban a la estructura sindical y habilitando las que modificaban toda la relación laboral a nivel individual de los trabajadores, que era la mayoría de los puntos que están en la ley. Bien. Eso sí me parece muy criticable. Claro. Eso no me parece un argumento razonable. Se lo escuché a un dirigente de UPCN que en ese argumento trató de justificar algunas negociaciones que había tenido la CGT y de reivindicar que le hubieran podido sacar la prohibición del aporte obligatorio y otros temas que hacen lo que negociaron, ¿no? Tal cual. Pero no se puede decir está bien negociar eso y dejar todo lo demás aparte, porque ese aparte que dejas son los trabajadores al cual ellos están representando. Bien. Bien,
están aprobando algo que los convierte en burocracia sindical. Bien. Dejan de ser representantes sindicales cuando se utilizan ese argumento y se convierten en burocracia sindical. Digo, hay que saber manejar esas discusiones, esos debates. Pero bueno, creo que es importante hacer ese señalamiento. Algunos dicen que a pesar de que había mucho respaldo a la convocatoria de un paro para oponerse a la reforma laboral, por el otro lado todavía estaba muy alta la imagen positiva de Milei. Como que la gente sigue, alguna parte de la sociedad sigue separando esas cuestiones que se van juntas, ¿no? Pero ojo, porque en el momento que se junte, se cae todo el castillo de naipes que armó este gobierno. Así es. Te invito a quedarte escuchando la vuelta completa porque tenemos una encuesta que vamos a compartir sobre este mismo punto que vos estás señalando. Buenísimo. Dale, te mando un abrazo. Abrazo, gracias, Luis. Bueno, Mastrangelo, ¿qué pasó? ¿Cómo afecta o cómo pensamos a partir de estas últimas mediciones que puede afectar al gobierno la aprobación de esta reforma laboral? Mira, hay dos mediciones que están, indicando valores sobre dos cuestiones distintas. Uno, sobre el acuerdo o no con la medida tomada por la CGT, es decir, el paro nacional, y otro, el acuerdo o no con la reforma laboral específicamente. Y esto tiene una procesión que arranca en septiembre-octubre, cuando empiezan a preguntar las consultoras a la gente si está de acuerdo o no, y qué está pasando hoy con eso. En cuanto a la medida concreta del paro... A ver si entendí. Desde septiembre hasta acá fueron preguntando lo mismo. Lo mismo en cuanto a la reforma laboral. ¿De qué consultora ¿Cómo fueron cambiando los números? En este caso, la que traemos hoy respecto al acuerdo con la reforma laboral es de Pulso Research, que midió 2.175 casos a nivel nacional. ¿Qué le dio? Que el 44% está en desacuerdo con la reforma laboral y el 35% está de acuerdo. Pero si miramos las mediciones de septiembre y octubre, cuando recién empieza a ponerse este tema en agenda... ¿Y el resto no contesta? El resto no contesta, porque no sabe, no contesta un 20,3%. No sabe, no contesta. Es grave eso también. Es muy grave. Porque después son los que no van a votar. Es muy grave, claro, son los que están por fuera. De pronto no se o que no se interesaron, no conocen, tienen dudas respecto. Pero es un desconocimiento muy alto. Es un desconocimiento muy alto, lo que pasa es que también hay visiones muy... si vos ves los medios de prensa, hay como posturas muy enfrentadas, muy disímiles en cuanto a lo que dicen unos y lo que dicen otros. Y gente que quizás no tiene demasiado tiempo, lo ve medio de costado, dice, la verdad que no sé si es buena o es mala. Es una respuesta que puede estar presente, porque te dicen bestialidades como la que dijo ayer, no específicamente referido a la reforma laboral, pero sí respecto a la situación de Fate, este personaje este Terian, que se siente periodista, digámoslo así, Luis Majul, refiriendo una cosa, yo les juro que nunca había escuchado semejante cosa, ahora vamos a ver el número de la encuesta, diciendo que los trabajadores de Fate, que acababan de ser despedidos, dice, yo me pregunto, decía él, ¿no? ¿Cuántos quizás mañana, pasado, ya tengan resuelta su situación laboral? Porque se pongan a repartir pizza, porque van a manejar un auto en un Uber. No, qué fácil. Ni sus compañeros de mesa podían dar crédito a lo que estaban escuchando. Claro. Y no eran cucas los que estaban sentados con él. Entonces, cuando vos escuchás cosas así, del otro lado, o Adorni... ¿Sabes qué pasa, Víctor? Cuesta. Que todo eso parte de algo que es anterior. Que es que no hay conocimiento previo sobre cuáles son los derechos laborales. Totalmente. Con lo que vos contás, estés o no estés, en blanco. Entonces, en la medida en que... Y además eso tiene que ver por la demonización de los sindicatos, la demonización de la agremiación, de no agremiarte, de no participar, de no interesarte. Vos podés participar y podés conversar y podés pensar distinto de lo que piensa la conducción del gremio que están... Pero son los representantes, de alguna manera son elegidos. O sea... Todo eso funcionó de modo tal en la Argentina que, como por decantación, llegamos a este punto en que la gente no sabe que tiene derechos. No sabe que tiene derechos y vos tenés de repente no solamente generaciones que de repente nunca supieron lo que era
cobrar vacaciones. O nunca supieron lo que era tener una licencia, o nunca supieron por enfermedad, porque siempre trabajaron en negro y sus padres ya trabajaban en negro. Fíjate que un chico de 20 años... Sí, o son independientes, un chico de 20 años, que su padre tiene un comercio. 40, 45... Quizás el padre ya laburó en negro toda su vida, porque no es nuevo el tema de tener... Y el hijo también. Nunca tuvieron eso, entonces cuesta. Igual, Víctor, en la Argentina es una tarea que hay que hacer. El trabajo registrado hasta crisis del 2001 era... Bueno, pero estamos hablando de 25 años. A partir de ahí empieza a deteriorarse. Estamos hablando de 25 años. De un montón de chicos que no habían nacido. ¿Cuánto tiempo pueden llevar de reconstrucción si no hay un gobierno que favorezca todo eso de verdad? Al revés, y venimos de gobiernos que vienen precisamente a hacer lo contrario, a favorecer la economía en negro. Pero vamos con la encuesta. Les decía, acuerdo con la reforma laboral, 35%, desacuerdo 44%. Hoy, ahora, medido entre ayer y hoy. Entre septiembre y octubre, el 70% estaba de acuerdo con la reforma laboral. Es decir, perdieron la mitad de los adherentes a la reforma laboral en la medida que se fue conociendo cuál era el contenido real. Que no era cierto que era para favorecer las contrataciones, que no era cierto. Porque si era un 70% que estaba de acuerdo. Y ahora tienen un 35%. ¿Y cuántos estaban en desacuerdo en septiembre? Porque nosotros estamos en un con el 44 y el 35 estamos en un 79% de los consultados. Y ya, imagínate, sí, el 70 en septiembre contestaba que sí, o sea... Porque entre los no conocen, gente que también empezó a dudar. Es decir, que no es que no conoce, sino que no sabe, sino que duda. Como decíamos, buena, parripollo. ¿Qué me están perdieron vendiendo? hoy? No. ¿Qué pasó con el parripollo? ¿Qué me están vendiendo? Y después, con respecto a la medida, mirad cómo se demoniza el tema de los paros generales. Eso era en otra época lo del pero era en otra época lo del parripollo. Bueno, pero ahora pones un parripollo pero ¿quién va a comprar hoy el parripollo? La gente apenas se va al supermercado. Discúlpeme el latín antiguo, pero es un nivel de hijoputés lo que dijo Majul. Sí, de todas maneras lo que dice Majul. Bueno, pero se pondrá con la indemnización, como decíamos, ¿viste? Un parripollo. Se perdieron en la encuesta. En la medición respecto a estar a favor o en contra del paro es de Centrix, la consultora Centrix. Los datos surgen de una encuesta realizada entre el 18 y el 19 de febrero, ahora, y del cruce 19, de datos. Hoy es 19. Por eso, entre ayer y ahora, la terminaron hoy. Claro, te aclaro porque hay momentos en los que uno no sabe cuándo. Por eso dije ahora. Soy. Claro, por eso dije ahora. Sí. Y del cruce de datos del monitor de opinión pública. El relevamiento incluyó 1.493 casos válidos con cobertura nacional y se trabajó con un diseño muestral ponderado por región y edad según el último padrón electoral. Es decir, medición nacional. De acuerdo con el paro, 71,9%. En desacuerdo, 27,3%. ¿Dónde se dio la mayor diferencia con respecto a lo que pasó? Que el 67,5% opinaba que el paro tenía que ser con movilización y el 4,4% sin movilización. Pero de acuerdo con el paro, 71,9%. Esto hace mucho que no pasaba, que un paro de la CGT tuviera semejante nivel de respaldo popular. Porque si tiene un 71,9%, estamos hablando claramente de que hay muchísimos votantes de Milei que dijeron, estoy de acuerdo con que hay que hacer un paro contra esto. Sí. Sí, seguramente. Estoy pensando en los votantes de Milei, porque los votantes de Milei son el 41% del 70%. ¿Estamos de acuerdo? O sea, me siguen en esto. Sí. La cantidad de argentinos que fue a votar del padrón fue el 70%. 70 más o menos, sí. Bueno, y los que votaron a Milei son el 40%, 41 fue, del 70. De ese 70. Entonces, bueno, no sé. Por eso, de la elección presidencial... No es que arrasó Milei. De la elección presidencial a esta elección de octubre pasado perdió 4 millones de votos. 4 millones de votos que tuvo Milei no lo fueron a votar. Del balotaje. Que sumó. Por eso, del balotaje a octubre del año pasado perdió 4 millones de votos. Que se puede comparar con el balotaje, porque en la última elección de octubre ellos fueron juntos con el PRO. Por lo tanto, las alianzas eran las mismas. Sí, obvio. 4 millones de votos perdió. Bueno, hoy encontramos que hay casi un 72% que dice que está de acuerdo con hacerle un paro a Milei. Por eso yo le preguntaba a Rosy si
lo que estamos viendo es solamente una medida contra la reforma laboral, o si es un humor que ya empieza a... Y bueno, vos también... Dice, sí, a este hay que hacerle un paro porque nos está matando de hambre. Tuvo una conferencia de prensa, es en vivo, parece, ¿no? ¿no? Sí. La conferencia de prensa... conferencia de prensa de la CGT. Jorge Sola está tomando la palabra, que es uno de los triunviros. Esta huelga tuvo un enorme acatamiento, es el sí. Título, a ver, vamos ¿no? a preguntarle a... Ahí estamos. Si podemos captar un minutito. A ver si podemos sacar un minutito. Y después la noticia... Yo te hago el eco. La noticia amarga, literalmente del día. Dale. Hoy cerró, después de 30 años, la fábrica de alfajores La Paila, en Córdoba, y cerró Natalia Portuguesa en Buenos Aires. Ahora me lo contás de nuevo, dale. 4 paros, hemos sido consecuentes y responsables, no solamente en mantener la paz social ante la protesta, ante la negación al diálogo, ante la negación al reclamo que hemos hecho, no solamente por la pérdida de puestos de trabajo, es Jorge Sola por la pérdida del poder adquisitivo, por la pérdida de las prestaciones de salud, sino por el rompimiento del tejido social y productivo que se está llevando adelante en este país. Hoy estamos parando, también por la presentación y por el tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral. Me cuesta llamar modernización a lo que retrocede 100 años. Nunca es modernizar algo si volvemos para atrás en lo que hemos conseguido. Muy bien. Bueno, ahí estaba entonces hablando uno de los triunviros, 19:38. Todavía nos queda un ratito de la vuelta. Tenemos los ganadores después de la tanda de los vinos Finca Gabriel. Y bueno, y también tenemos el Cónsul Tesler. Tenemos muchísimas cosas para compartir con ustedes. La soledad es un amigo que no está. Pero hay una radio que nunca se apaga. Nunca de morir. ¿Por qué no se puede ser feliz en soledad? Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Nuevos asfaltos en San Eduardo. Finalizamos la pavimentación de un circuito que abarca las calles 24 y Rodríguez Peña. Conoce más en varela.gov.ar/obras. Municipalidad de Florencio Varela. Intendencia Andrés Watson. El golpe que duró más de 3 meses, el fin del mito de la caída incruenta de Perón, de Rafael Cuyén y Juan José Salinas, un ensayo histórico sobre los orígenes del golpe de 1955 y el inicio del terrorismo de Estado en la Argentina. Basado en las investigaciones del Archivo Nacional de la Memoria, se trata de una obra contundente que expone la violencia política como estrategia dirigida para intimidar a la población y desterrar los avances de la Revolución Justicialista y su Constitución Popular de 1949. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. La buena lectura ilumina. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Quiero decirles que yo también los escuché, los escucho y los voy a escuchar siempre. No es un momento más, es un momento clave. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Llega lo que el país necesita. La mirada sobre la actualidad que estaba faltando. Muy pronto, 11:11 por Argentina 12. Periodismo con opinión. No fue magia. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar.
Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. En AM530 damos más que media vuelta para ver qué pasa. De 18 a 20, Andrea Recupero da la vuelta completa. La vuelta completa en AM530. Somos Radio. El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en Benaguita, el Mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. Seguimos con ustedes dando la vuelta hasta las 20. Y bueno, les cuento que muchos oyentes están compartiendo hasta ahora un flyer con la convocatoria a un bocinazo y un cacerolazo hoy a las 20. En cada esquina de la ciudad, en torno a la Quinta de Olivos. Bueno, hay muchos, estoy viendo, está justamente mirando los mensajitos que llegaron a WhatsApp. Claro que hay un montón que están participando por el sorteo de los vinos borracha. Sí. No, che, si son bajo contenido es cierto, alcohólico. hoy no. Exacto. Hoy no. Entonces, tranquilo. Otros están haciendo preguntas que no puedo responder, así que cuando las pueda responder, se las voy a responder con mucho gusto. Ustedes saben que a mí me encanta charlar con ustedes. Todos están además opinando sobre la jornada de hoy, en contra de la reforma laboral. Y acá encontré, por ejemplo, un flyer que dice Ruidazo hoy 20. Este dice 22 horas. Opa. Claro, acá ya hay un problema. Bueno, arranquemos a las 20 Ruidazo, y seguimos. Hoy a las 22 salí a tu esquina y dice Centro, Plaza de Mayo, Congreso 9 de Julio, Corrientes y Callao, Villa Urquiza, Triunvirato y Monroe, Villa Devoto, Beiró y Lope de Vega, Caballito, Rivadavia, Coite, Almagro, Corrientes y Medrano, Mataderos, Alberdi y Murguiondo, Boedo, San Juan y Boedo, La Paternal, Juan B. Justo y San Martín, Villa Crespo, Escalabrini, Ortiz y Corrientes y Ángel Gallardo, Belgrano, Saavedra, Cabildo y Juramento, García del Río y Cabildo, Villa Devoto, Beiró y Lope de Vega, ya lo leí, lo pusieron 2 veces en el flyer. Parque Patricios, Caseros y Rioja, y Chicarita, Corrientes y Dorrego. Trae Cacerola, bocina, lo bloquea, haga ruido, que se escuche en toda la ciudad 22 horas. Tengo este flyer, ¿sí? Esta noche, otros dicen directamente esta noche, bocinazo. Bueno, es a las 22, no a las 20, gente. 22 horas hay que salir y hacer ruido. Muchos están compartiendo la foto de Cristina hoy en el balcón, están deseándole a ella a través nuestro feliz cumpleaños, por supuesto. Y bueno, muchos dicen que se la vio radiante, otros dicen que cargaron las pilas, otros dicen que les hizo muy bien ver que está entera. Y bueno, ojalá esté escuchando la 530, ¿no? Cristina, y que les llegue el saludo y el cariño de cada uno de ustedes, les llega, por supuesto, y lo sabemos, y bueno, también el nuestro.
¿Qué más? Bueno, por ahí viene la cosa. Pero hay un oyente, porque nosotros tenemos nuestros oyentes a la carta. A ver, ¿qué dice? Que ahora lo perdí. Pero, ¡ay, qué terrible, terrible! Siempre me pasa lo mismo. Pues se llama Edgardo. Y básicamente lo que dice Edgardo en su mensaje es que el tango que citaba en eso de charlemos, la tarde es triste, que además lo recuerdo siempre porque es el epígrafe de la novela Boquitas Pintadas de Manuel Puig, empieza con ese epígrafe. Y ahí está, muy bien, Carlos. Bueno, es la versión de Horacio Molina, que era el que estaba mencionando no te vayas, el oyente. Vamos a escuchar un cachito. De ir saliendo. Aquí el ambiente es tibio y afuera está lloviendo. Ya te he devuelto tus cartas, tus retratos. Charlemos otro rato, total, después te vas. Ya nada tuyo me queda al separarnos. Es cruel la despedida y triste el distanciarnos hoy. Ven, no lloremos, que las lágrimas conmueven y nada debe detener tu decisión. Rubí, acuérdate de mí. No imploro. Qué preciosura, ¿no? Bueno, es un tango con letra de Enrique Cadícamo. La música es de Juan Carlos Cobian. Es una belleza, una preciosura. Y bueno, le agradezco a Edgardo por decirme cuál era el nombre de este tango. En este instante gris, un último dolor me causará tu adiós. Después la noche con su frío y con su lluvia pondrá su broche sobre mi corazón. Seguimos dando la vuelta hasta las 20 y ahora es momento del doctor Lionel Tesler. Qué bien que hace un tanguito. ¿Se acuerdan cuando en la vuelta completa teníamos una sección de tango? ¿Se acuerdan? Tuvimos, Bueno, fue antes de Carlos. Antes de Carlos, después de Carlos. Antes de la pandemia. No. Durante. No, fue durante. Cuando la hacía Mateo. Exacto, bueno, la hacíamos con Mateo, por supuesto. Pero sí, teníamos una vez por semana, creo que era los miércoles, los jueves hacíamos los jueves. Historia de un tanguito. Los jueves era el tanguito y los viernes Eve. Eve, sí, qué momentazo. Bueno, sí, 2020, 2021. Por ahí. 2020, 2021. Sí, habrá sido por ahí 2020, 2021. Ahí. Más o menos, sí. No sé si el 22 también. Pero bueno, vamos a abrir el consultorio. Lo tenemos a Lionel, que también está con nosotros hace... ¿Cuántos años, Lionel, que estás en la vuelta completa? Mira, el tanguito iba antes que la columna mía. Así mirá. Era los jueves. Era lindo eso, ¿no? Era lindo. Bueno, sí, tuvimos nuestros momentazos en estos 8 años. Sí. Y qué hermoso esta versión de Rubí de Horacio Molina. Sí, muy bello. Yo sé que a vos te gusta mucho el tango. Sí. Con este tango tengo un problema en particular, que es que yo no sé si la gente acá dice, ya te he devuelto tus cartas, tu retrato. Yo, capaz, Cadícamo hablaba de retrato, pero me da como medio aparcar el carro. Bueno, pero era lo que calzaba en la métrica. Puede ser. Es muy probable. Era lo que calzaba. Sí, puede ser, pero es un tango de los años 40. Sí. Bueno, tal vez decían retrato, o me dice, era algo de la época, no sé. Me parece que ya en los 50, en los 60 no, pero para esa época a lo mejor sí. Sí, yo me acuerdo, mis abuelos decir el retrato. Sí. El retrato familiar existía, el retrato del abuelo existía. Claro. Pero el de la novia no. No sé, a ver, me suena extrañísimo como afectado. Puede pero ser, bueno. Para mí es un tema de métrica.
La foto, le faltaban un par de sílabas. Y bueno, la poesía es así, Leonel, bueno, vamos a aprovechar entonces que te tenemos para que nos comentes, ¿no? Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con lo que se está discutiendo, que son las obras sociales sindicales. Sí, es un tema que tiene que ver con lo que se está discutiendo y que en parte puede ser uno de los factores que haga que algunos sindicatos no estén discutiendo con tanta fuerza como uno esperaría, ¿no? Porque es algo que se viene estoy tratando de decir una palabra que no sea discutiendo desde mediados del año pasado, cuando se empezó a esbozar la posibilidad de discutir la reforma laboral, para extorsionar a los sindicatos. Se empezó a decirles: mirá que si vos parás, mirá que si vas en contra de la reforma, no te pago lo que te debo de las obras sociales. Sí. Correcto. Y resulta que en ese momento la deuda que tenía el Estado Nacional para con las obras sociales sindicales era de aproximadamente 60.000 millones de pesos. Una moneda. Y hasta fines del año pasado le habían pagado solamente, después de haberles prometido: te doy la plata, te la voy a dar en 3 pagos, una en julio, una en septiembre, una en diciembre, para que me banques con la reforma laboral. Le habían pagado solamente un poquito menos de un tercio del total de lo que se debía. Y en estos días volvió el tire y afloje: mirá que si movilizás, mirá que si parás, mirá que si no sé qué cosa, no te pago lo que ya vienen sin pagarles hace un montón de tiempo. En mi barrio a eso se le llama extorsión. Es una extorsión, pero completamente. Esta es una plata, además, que es de los sindicatos, que el Estado Nacional la recauda en un fondo que se llama Fondo Solidario, que es una parte de todos los aportes que hacen trabajadores y empleadores de las obras sociales. Una partecita se guarda para compensar en parte a las obras sociales que no les alcanzan algunas para hacer algunos gastos, pero sobre todo para pagar tratamientos de alto costo que le corresponden, que no lo tienen que pagar directamente las obras sociales de sus propios fondos. Hay algunos tratamientos que, por lo carísimos que son, le corresponde, la normativa argentina vigente dice que se va a pagar a partir de este fondo solidario, al que desde hace un tiempito también aportan las empresas de medicina prepaga, aunque no tengan el mismo derecho de retirar. Bueno, esa plata la gastan las obras sociales pensando, no me da la palabra, teniendo en cuenta que el Estado Nacional se la va a devolver a pagar, qué sé yo, desde tratamientos oncológicos hasta tratamientos crónicos con determinados reguladores del sistema inmune, reemplazos hormonales, cosas de muy alto costo, caras, claro. Y muy caras. Las obras sociales las pagan o se endeudan, y el Estado Nacional, en vez de devolverles la plata que les debe, se la retiene. Esto no empezó con el gobierno de Milei, pero el gobierno de Milei lo usa como una pieza de extorsión para
doblegar a los sindicatos, especialmente los sindicatos que tienen obra social, especialmente los sindicatos que tienen obras sociales grandes, especialmente los sindicatos que tienen obras sociales grandes que están pasando una crisis considerable en este momento. Todo el sistema de salud está atravesando una crisis muy importante. Los sindicatos y sus obras sociales vienen sufriendo un desfinanciamiento muy grande desde hace ya por lo menos 26 años, cuando se desreguló del todo el mercado de las obras sociales. Eso se había compensado un cachito durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se obligó a la gente que durante el primer año que estaban en un trabajo obligatoriamente se quede en la obra social por la rama de actividad, y eso después de la gran desregulación que trajo primero el decreto 70-2023 y después la ley bases, hizo que estalle lo poquito que había de previsibilidad en las obras sociales. Entonces, muchos sindicatos esperando todavía, no sé si se llama inocencia, no sé si se llama complicidad, que les paguen eso que le están debiendo, en vez de levantar más la voz. Parece ser que lo que deciden hacer es achicarse, tratar de ser lo más discretos posible y aceptar esto que todavía tenemos la esperanza que no salga, aunque está muy difícil. Así es. Bueno, Leonel, veremos qué pasa, ¿no? Todavía esto está en desarrollo. Vamos a ver cómo termina la jornada de hoy. Estábamos comentando recién también con respecto a la discusión de la reforma laboral, que están convocando a hacer ruido, a cacerolear en todo el país a las 10 de la noche. Veremos. Y veremos qué pasa después, porque esto tiene que volver al Senado y después ir a la justicia, y bueno, hay un largo recorrido todavía por delante. Bueno, ojo, porque ya mañana, si se aprueba, mañana ya está entrando en el Senado. Correcto. O sea, todo express, todo rapidito y... De los pelos. Sí, así es. La emergencia pediátrica y el financiamiento universitario también están en peligro. No se implementaron, no. Pasó como 9 meses, pero esto es expreso. Así funciona. Dale, un abrazo, Leonel, muchas gracias. Abrazo grande, que anden bien. Bueno, un minutito falta para que termine la vuelta y nos dijimos los ganadores. Mejor que los digamos, porque nos estábamos olvidando. Sí. No dijimos los ganadores. Sí, los tenemos ahí, los pasó. Los tengo acá. Ganadora 1, y cuando digo ganadora, sí, ya saben por dónde vengo. Señorita. Mirá que justito, ¿será ella? Elizabeth. 250. No, esa es 11 era. 111, por lo menos. No, Elizabeth 250. Sí. Los 3 últimos del DNI. Y ganador número 2, Miguel 570, los 3 últimos del DNI. Cada uno se lleva un vino, en este caso de baja graduación alcohólica, alcohólica de Finca Gabriel. Bueno, gente bella. Parezco la señora esta, ¿cómo se llama? Que decía gente bella. No, por favor, esa no. No, pero me salió así. Por favor. ¿Decía así? Sí, decía así. Bueno, entonces le voy a decir gente hermosa. Sí, gente hermosa. Retirame eso. Bueno, gente hermosa. Me sorprendió su ex. Carrillo, creo que es de apellido. Pero qué Carrillo chuma. de apellido. No, pero estoy hablando de política. No estoy hablando de política, no estoy hablando. Ni quién es el ex. Carrillo, un actor venezolano muy conocido de telenovela, que lo llamaron para entrevistarlo pensando que le iba a fajar a Maduro y a fajar a Chávez, y el tipo hizo una defensa de la Revolución Bolivariana que le cortaron, le querían cortar como fuera, de apuro. Bueno, nada, el estribo de Mastrangelo, que no puede parar de hablar, Ni abrí la boca hoy en toda la tarde. Quédense con Sandra Russo y Jugo de Limón, que sigue la continuidad informativa y el análisis acá en la 530. Hasta mañana. La noche te oculta la voz. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red.
Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Lo nuevo en Ediciones Continente. Arte y Militancia, de Ricardo Carpani. Un libro que expone su legado y la vigencia de lo artístico como herramienta de transformación social. El artista que puso su arte al servicio de la militancia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresa a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas. En Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En tiempos difíciles, regálese una radio. Sube el volumen, gira el dial a la izquierda y escuche el mensaje. La radio propiamente se mete adentro de la cabeza. Ni pueden matar los libros ni pueden matar la radio. Los libros son como el cariño, los tenés, te acarician, los tenés en la mesa de luz, en la cocina, en cualquier lado. Y la radio también, te acompaña. Yo lo tengo en todas partes de mi casa. Me acompaña, me educa, me enseña, me prepara. Así que viva la radio. Reproduzca la información. Rompa el aislamiento. Ahora usted es la radio. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¡Salud! Báñame limón. Sandra Russo hace Báñame limón. jugo de limón.